Hola, 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 bienvenidos a mi canal JPX Anímate, suscríbanse, coméntenme y síganme por mis redes sociales. En esta ocasión de lo que vamos a hablar es de lo que hace un protagonista. Vamos a avanzar por todo lo que vendría siendo lo que vuelve a un protagonista también bueno. Puntos y elementos a considerar dentro de una estructura de texto literario, se podría decir, porque finalmente todo esto es homologable. Llámese película, anime, videojuego. Bien, el formato que se le ocurra, un cómic, todo esto obviamente tiene guión y por ende también pertenece a lo que vendría siendo el formato narrativo. Y comenzamos con el tema. Primeramente, ¿qué es un protagonista? Lo que yo entiendo por protagonista son aquellos personajes muchas veces, o puede ser una situación, pero en este caso focalicemos personajes, donde todo el eje central de lo que se está contando gira en torno a ellos. Son personajes que son capaces de influir no solamente en su entorno y en las situaciones que le rodean a él, también dentro de los personajes en el mundo donde se está narrando dicha historia. O sea, son el eje neurálgico de todo esto. Y comenzamos la segunda parte de este video de lo que hace un protagonista. Ya vieron en la primera parte que fue un pequeño resumen del video anterior. Vayan a checarlo porque es complementario al tema que se va a tocar en esta oportunidad. Bueno, y también dar algún resumen anteriormente. ¿Cómo desarrollar al protagonista? Vimos que es muy importante ver cómo estos influyen en su entorno, también por la temática o ideología filosófica, por así decirlo, es decir, la idea que defienden dichos personajes, por análisis de personaje, en este caso mediante la caracterización directa, que vendría defendiendo una descripción de los personajes según el punto de vista del narrador, y también qué se conoce de este personaje, y por la caracterización indirecta, que se puede decir que es lo que deducen los personajes de la historia del personaje protagonista. Bueno, y aquí ya acabamos de decir una serie de elementos que son muy importantes a la hora de checar el desarrollo de los personajes y desarrollar las características. En este caso estamos pensando en el personaje protagonista. Bien, también por este motivo podemos ver por qué personajes como Kirishima y como Mirio realmente no pueden ser protagonistas dentro de la historia de My Hero que nosotros conocemos. No estoy diciendo que ellos no puedan ser protagonistas dentro del universo de My Hero, pero tendrían que escribir una historia para ellos, porque la historia que nosotros ya conocemos no se mueven ellos dentro de la misma. Ellos no han contribuido de manera directa por el hecho de existir, por el hecho de estar ahí, o indirecta. De manera directa o indirecta, ya sabemos que personajes como Bakugo han influido de manera directa e indirectamente en muchas de las situaciones que han ocurrido dentro de la historia. Pero el solo hecho de su existencia influir tanto en Midoriya, y Midoriya que sabemos que a su vez ha influido de manera muy indirecta en muchos de los otros personajes también, y también muy directa en Bakugo. Y luego tenemos All Might y All for One. Bien, donde All for One es una ideología, él presenta las bases de la sociedad de héroes y finalmente todos los muchachos de la Yuei están influenciados de una u otra manera por eso, por los preceptos que él instaura dentro de la sociedad, por los cánones a los que llega la sociedad, y ellos decían ser héroes. Porque una figura como el Mai se opone a él. Porque se opone a él, porque él es el villano superior. Y All Might creo que está de más decir que efectivamente es la figura, es el símbolo de la paz. Lo han dicho muchísimas veces, el símbolo de la paz. Su sola existencia le cambia la cara y cambia el ambiente. Su propia filosofía, el hecho de jamás demostrar que tú te encuentras mal, de que estás preocupado, de brindarle esa seguridad a la gente. La gente sonríe, puede estar en el peor aprieto de su vida, puede estar lo más negativo posible y solamente la presencia del Mai es el rayo de luz en sus vidas. Y es en ese momento cuando nosotros nos damos cuenta de que de verdad es el símbolo de la paz. ¿Bien? Entonces él influye de manera bestial dentro de My Hero Academy. Y no es la natural pregunta, entonces, por ejemplo, ¿son buenos o son malos protagonistas? Yo quiero irme a analizar en este caso al personaje de Midoriya. Deku, Izuku, Deku. Quiero saber qué tan buen personaje, qué tan buen protagonista. No personajes, yo creo que deben haber pocas personas que deben decir que sea mal. Una cosa es decir que sea un mal personaje y otra cosa es decir que es un mal protagonista. Y este video estamos centrándonos en la visión como protagonista.
Y yo prefiero como analizar eso de que si fue buen o mal personaje cuando ya termino una obra. ¿Y tú? Sí, yo por ejemplo de momento no podría decir si es que Deku realmente es un buen personaje o un mal personaje. Yo hasta lo que he leído en la historia siento que es un buen personaje porque es un personaje súper realista. Lo mismo me pasa con Bakugo, lo mismo me pasa con All Might, que me encanta. De hecho no sé por qué siempre está tan bajo las encuestas de popularidad. Si la historia siempre se mueve en torno a él. Incluso All for One también es bueno, es muy bueno. A su manera. A su manera es muy bueno. Bueno, pero ¿qué hace un buen personaje? Bueno, un buen protagonista. ¿Qué hace a un personaje un buen protagonista? En este caso nos vamos a enfocar en el desarrollo del personaje, que sería historia, trasfondo, ideología, metas, frustración psicológica y moral. Bien, todos son estos elementos que con la Luli ya habíamos señalado previamente. Estos son los elementos que a nosotras nos parecen de que hacen de que el personaje sea bueno. Por eso les decía al principio que esto es una especie de video ensayo con temática My Hero Academy. Por ejemplo, ahí hay dos cosas que se entrelazan, que vendría siendo la moral y ¿qué más? Y la ideología. La moral y la ideología van muy de la mano, más no son lo mismo, no están juntas. Lo primero, Deku. Pensemos en lo primero. ¿Qué nos preguntan? La historia. La historia. ¿Qué nos dice la historia hasta el momento de My Hero Academy? Nos cuenta la historia de un muchacho con una serie de virtudes, porque Deku tiene muchas virtudes. Es un chico perseverante, es inteligente, es determinado, se esfuerza, ¿cierto? Su historia como personaje, como construcción, su componente psicológico es sumamente claro. Sabemos también de que tiene al principio tendencia a la fobia social debido al bullying que recibe por parte de sus compañeros y de su amigo de la infancia, en este caso que es Bakugo. También sabemos que es un muchacho que lamentablemente no heredó ningún quick, no heredó ninguna singularidad, ninguna habilidad, y eso mismo a él lo tiene bastante conmocionado porque su sueño era seguir los pasos de All Might. Él lo admira mucho. Él quería ser un héroe. Y él no quería ser un héroe no por la fama, no por la riqueza, no por el hecho de que digan, oh, aquí viene Midoriya, no. Porque él lo que le gusta es ver la sonrisa de la gente, es ver cómo puede cambiar una situación en pos de algo mejor. Eso es lo que quiere, es un pensamiento bastante altruista, si se dan cuenta. No estoy diciendo que porque el personaje sea altruista es bueno, simplemente que me parece que esa parte noble que tiene el personaje hace bastante falta en el anime actual moderno. Y por eso que yo siento que en ese sentido innovó bastante. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo puedes innovar si en realidad hay muchos personajes como él en los años 90? Bueno, innova claramente porque eso era en los años 90. No ahora, después del año 2010 y sobre todo con lo que pasó en el oscurantismo del anime, que realmente lo que menos había eran personajes como luminosos, como Midoriya, como Iruma. Como Midoriya. Necesitamos más Iruma, más Midoriya en el anime actual porque de verdad que hacen falta personajes como este. Claro que innovan porque es una cosa que se deja de usar y que ellos vuelven a lucir y obviamente las trabajan con nuevas visiones, con nueva visión de mundo incluso. Bueno, y entonces como ya les venía diciendo, tiene un chico con inseguridades, ya les expliqué de que él no heredó ningún quick, nadie lo apoyaba, ni siquiera su propia familia, su madre. Y en su historia, o sea, ni siquiera mataron a sus padres. Otra cosa que hace muy bien My Hero es utilizar a los personajes dentro de un contexto realista. Porque yo no siento que sea realista que mis padres a los 14, 15 años se vayan a viajar por el mundo y me dejen a mí viviendo solo en mi casa. Parece broma y joda lo que estoy diciendo, pero les aseguro que el 80% de los animes con temática similar tienen esa excusa barata dentro. El 80% de los shonen regulares probablemente tienen ese argumento. Es terrible. El cliché del padre que va por el mundo. el cliché de los padres muertos. ¿Qué otra cosa más dice ahí? Trasfondo. El trasfondo del personaje. ¿Cuál es su trasfondo? Aquí podemos meter lo que les decía propiamente, la psicología del personaje, las motivaciones del personaje, lo que construye el personaje, ¿cierto? Como de su ideología, sus metas. Psicología. Exacto, aquí como que vamos haciendo un pequeño desglose del trasfondo. En el trasfondo está la psicología, Está la ideología. la ideología, Con ello también la moral. obviamente, van de la mano, y sus metas. ¿Cierto? Todo eso hace un trasfondo del personaje, hace que un personaje no sea plano, hace que un personaje no sea cliché. ¿Ya? Y ustedes me dicen, ¿de qué manera, por ejemplo, Midoriya podría innovar en todo esto?
Yo siento que al ser un personaje luminoso en una época donde todos los personajes dejaron de ser luminosos y van más para el lado o del despistado o del pervertido. De hecho, pensemos en el cliché de personaje protagonista de shonen. Es un personaje que le gusta comer mucho, ¿cierto? Es un personaje que normalmente no es consciente del sexo opuesto, ¿cierto? Se come, que es una cita, se come, ¿te suena a alguien? Es un personaje que, si es que es consciente del sexo opuesto, suele ser medio pervertido, ¿cierto? En el caso de que sea consciente. En caso de que sea consciente. Y pervertido de muchas maneras. Por ejemplo, voy a poner un buen ejemplo de Naruto. Naruto exactamente no es un personaje pervertido, porque no es como que él disfrute del morbo. Sin embargo, en él sí vamos a ver perversión, no vamos a ver que es tan blanquito, porque si no jamás hubiera hecho el jutsu sexy. O sea, lo tiene súper bien claro. ¿Ya? Entonces ahí podemos ir viendo de que de una u otra manera siempre está ahí. ¿Qué me pueden decir del protagonista de One Piece? Ese es como Goku, se come la cita. O Toriko, y así podría seguir. Así podría seguir. Está pasando por los... Y personajes luminosos son difíciles de encontrar, o sea, lo más cercano que me puedo recordar, y puede ser quizá, y de un shonen similar de este estilo, puede ser al personaje de Tateke Hitman Reborn, Tsunani. ¿Qué más hace bueno a un personaje? Ya dijimos, su ideología, sus metas, su concepción psicológica y su brazo. ¿Cuál será la ideología de este chico Izuku Midoriya? Es que una sonrisa, o sea, no importa la situación, No importa la adversidad. la adversidad, uno siempre tiene que estar con una sonrisa. Una sonrisa en la cara, una sonrisa en el rostro. De hecho, su mentor, en este caso All Might, muchas veces se lo ha dicho, se lo ha inculcado. Cuando a Midoriya se le ha olvidado, se le ha vuelto a recordar, cuando él mismo se ha dado cuenta que se le ha olvidado, él mismo dice, me enseñaron tal cosa, yo siempre debo sonreír. Es un personaje que está en construcción, es una de las razones de por qué siento de que en este caso Mirio tampoco cumple como protagonista, al menos en este punto que nosotros conocemos de la historia. Mirio hubiera sido un buen protagonista si es que no hubieran hecho algo similar como lo que hicieron con Naruto y no hubieran puesto su historia desde la niñez, que me hubieran mostrado todos sus problemas que tuvo para poder controlar el Quick, ¿cierto? Porque por ejemplo él no es que no se fue, de hecho Mirio cada vez pone su vida en riesgo para poder usar Squid, que no es menor. Entonces son muchas cosas que se necesitan. Por ejemplo, la construcción psicológica. ¿Qué opinas tú de la construcción psicológica del personaje de Midoriya? Hasta lo que conocemos hasta el momento. Midoriya es un personaje muy fuerte porque, uno, tú sabes mucho que dicen que a Midoriya le regalaron los poderes de un día para otro. Yo discrepo totalmente con eso. Mira, si yo fuera Midoriya y yo tuviera que entrenar de lunes a domingo para poder manejar un quick y tener que sacarme buenas notas, yo no podría. Yo tampoco lo haría. Y pienso que muchos de los personajes que hemos visto en My Hero tampoco serían capaces. Mirio es una de las excepciones. Dos, ¿se dan cuenta que Midoriya cada vez que usa su quick se rompen huesos, músculos, tendones, todo? Y me dicen que es llorón. Yo estaría llorando mares a cada ocasión que yo activara mi super fuerza. Y aquí no es para menospreciar un personaje, pero por ejemplo en la cuarta temporada nosotros vimos que Kirishima recibió un golpe y le estaba doliendo de verdad. Sí, eso fue comparable a los dolores de Midoriya. Creo que se había quebrado el brazo. Sí, el brazo fue terrible. Sí. Y Midoriya de verdad no se había quebrado, no solamente se había quebrado los brazos, Se ha quebrado las piernas, de hecho te acuerdas de pero no solamente se ha quebrado los brazos usando su individualidad. Se lo había quebrado cuando peleó con Muscular. O la pelea con Muscular fue fuerte. O sea, yo igual tengo sentimientos encontrados. Es muy convincente esa pelea. Sí, yo la siento que igual fue conveniencia de guión. Me da la impresión de que es muy conveniencia de guión. Muy. Pero sin embargo, igual nos muestra la fortaleza mental de Midoriya, un personaje psicológicamente hablando muy fuerte, con una fortaleza muy estable. De hecho, ese bullying que le hacía Bakugo al principio nos muestra la fortaleza psicológica. Nosotros dijimos en un principio de que claramente fue un personaje con tendencias de depresión, y bueno, en su contexto, ¿quién no tendría depresión? Si resulta de que tienes una desventaja en comparación al resto de tus compañeros, además te lo repiten y te lo recuerdan a cada rato. Hasta que alguien te dice que te matas. O sea, Bakugo no fue para nada Mr. Simpatía aquí.
le dijo textualmente que se matara, o sea, que si quería tener una nueva individualidad, quizá en la siguiente vida, que saltara a un tejado. ¿Y qué es lo que dice Midoriya? Aquí es superhumano, dice estúpido. Si yo hiciera eso, me moriría. O sea, aquí obviamente muestran de que él se sentía resentido con el comentario. Obviamente Midoriya eso no se lo tomó para bien, no se rió, no lo siguió, como podría haber sido en su niñez, donde siempre lo persiguió. En este punto de la historia nosotros nos damos cuenta de que en este caso Midoriya no es como que él busque a propósito estar cerca de Bakugo. Al contrario, pareciera más que Bakugo persigue a Midoriya. Porque si yo ya conseguí cenizas alejar y me cae mal, yo no le volvería a molestar. Obviamente, o sea, ni siquiera lo hablaría, sería como un punto en la pared. Es necesario demostrar de que tú sabes que estás ahí presente. ¿Y te acuerdas que Bakugo siempre dice que Midoriya es su piedra en el camino? Sí, imagínense, le tiene un lugar tan importante en su vida como una piedra. Suena gracioso, suena súper estúpido lo que estoy diciendo, pero fíjense, un personaje así de orgulloso como lo que es Bakugo, donde es capaz de decirle a las personas, ustedes son los extras, y llamarlo a Midoriya, darle un papel en su vida, el papel de su piedra en el camino, que finalmente es una alegoría. Un obstáculo. ¿Por qué lo obstaculiza? O sea, bueno, ya si vamos más adelante nosotros nos damos cuenta y dice que en realidad Bakugo le teme a Midoriya y siempre lo hemos visto, o sea, desde el principio se vio que le temía. Otra de las cosas que se dice de Midoriya, ¿realmente le regalaron el Quick? Yo no creo que le hayan regalado el Quick. ¿Cómo es posible de que me puedan decir que él no se lo merecía si... Bueno, esto me parece bastante absurdo en todo caso, es como para llamarle la atención y que bien que lo hicieron. Pero independiente de eso, o sea, su nobleza. Dentro de su nobleza, él ni siquiera pensó en lo estúpido que estaba haciendo su accionar de lanzarse contra un villano para tratar de salvar a su amigo de la infancia. Yo pienso, pero dada la construcción del mundo realista que he podido encontrar en My Hero, que si es que no hubiera sido Bakugo, quizá Nobito Deku no se hubiera lanzado a tratar de ayudarlo. Yo pienso que porque era Bakugo, porque lo conocía, se lanzó a ayudarlo. Y se lo dice, o sea, le dice que porque vio en él desesperación en su cara. Vio que pedía ayuda. Eso fue lo que vio Midoriya en Bakugo y por eso que él no lo pensó dos veces y de manera bastante estúpidamente heroica. Es que de verdad... Hay que decirlo. Sí, es que de hecho lo han dicho que una de las características de un héroe es una persona que casi no piensa, que actúa. Que actúa en un bien mayor, que actúa para ser bueno, para hacer el bien. En este caso para salvar vidas. A un héroe no le interesa intercambiar su vida por salvarla de otro. Podemos ver el gran caso que tiene este gran personaje. Iba a decir gran protagonista, ya dijimos que no es protagonista. Mirio. Y no solamente, por personaje. ejemplo, personajes que nosotros no hemos visto solamente mencionados. ¿Te acuerdas de los padres de Kota que murieron por salvar gente? Los padres de Kota Ellos murieron siendo héroes. murieron siendo héroes. Sin embargo, dentro de su acción, tiene persecución por su hijo. O sea, su hijo prácticamente odiaba a la sociedad de héroes. Sí. Odiaba a los Pix, más que nada. Odiaba a los Quick, a la sociedad, todo lo que era actuar, porque él encontraba de que fue egoísta la decisión que tomaron sus padres. Egoísta hacia su persona, prefirieron salvar vidas extrañas, ajenas, independiente del dolor que le iba a causar la muerte, a un niño huérfano. A un niño huérfano, imagínense. Y entonces todo esto relativo, realmente una de las cosas que siento que está bastante bien hecha dentro de la construcción del mundo de My Hero es eso. La dualidad que nos muestran entre el bien y el mal, donde nos muestran que el accionar de ciertas cosas genera repercusiones y esas repercusiones generan nuevas acciones, nuevas actitudes, nuevos pensamientos entre otras personas, como lo que pasa con el asesino de héroe Stein. El asesino de héroe Stein reconoce a Midoriya como un héroe y eso que lo reconoce a él va a ayudar a Midoriya a futuro para que otros villanos no la ataquen, sean considerados con él porque Stein a él lo reconoció como un héroe. Y volviendo a Stein es un personaje que igual tenía moral, siendo un asesino y todo. O sea, ¿se acuerdan que Stein no quiso pelear al estilo conmigo? Lo quiso marcar como objetivo porque era un niño. Sí, porque era un menor. Pero vio el resentimiento tanto del personaje y que él quería ser héroe que no calzaba con su lógica y entonces él tuerce su moral y lo ingresa a una nueva área. Porque él tenía sus propios cánones. Entonces se da cuenta de que ese menor llamado Ida no cumple con el canon y que se está preparando para ser héroe y lo marca.
¿Y qué podemos pensar de la moral de Midoriya? La moral inculcada también por All Might. Ellos no matan. Si se fijan, ellos apresan al villano y ¿qué hacen? Lo procesan por la ley. Lo Sin mandan a la embargo, cárcel. Te voy a decir algo. Sin embargo, los héroes se pueden llegar a matar. Pueden llegar a matar. All Might, él dice claramente que no se había matado al For One. Sí. Sin embargo, no es una cosa que ellos busquen. Por ejemplo, hay muchos villanos. En este caso, podríamos pensar en este antivillano llamado Stein También musculador. o Muscular. Que matan. Ellos matan. Ellos saben que su fin último es matar. Mientras que el fin último de un héroe es contener y tomar la mejor decisión en el momento. A veces, el asesinar otra vida para un héroe es la única decisión viable. Como lo que pasó con All Might. Porque en el momento en que All Might dice eso, dice que él pensó que lo había matado. ¿Cómo habrá sido esa batalla de fuerte para creer de que realmente lo mató? Quiero extrapolar un poquito más esto, porque es muy importante. Bueno, nosotros sabemos que obviamente para poder entender el desarrollo de un personaje, también tenemos que entender su entorno. Dentro de su entorno también podemos encontrar una serie de, entre comillas, desarrollos que pasan. Y podemos mirarlos desde el punto de vista de los estereotipos. Los estereotipos dentro de la construcción del mundo. ¿Ya? Y por ejemplo podremos señalar algunos estereotipos que son bastante claros, como lo de las clases sociales. Siempre en la historia suele estar el estereotipo de el rico, el pobre, el clase media, ¿cierto? Al pobre, pobre. El pobre, ¿sí? Entonces, ¿cómo se distribuye este apartado social? También dentro de los estereotipos podemos encontrar el sexismo dentro del estereotipo, que tiene que ver cuando es referente a hombres o mujeres. Por ejemplo, aquí mismo nosotros podemos checar un personaje que es bastante interesante, porque tiene que ver con la ideología también de Hirokoshi, cómo una obra puede ser sexista, más el autor no serlo necesariamente. Necesario. O sea, tampoco estamos dando la verdad que Horikoshi no se hace sexista. No No, sabemos, estamos pero diciendo- me da a entender que no. O sea, súper incluyente, de acuerdo que tiene personajes Transexuales. sí. Bueno, por ejemplo, el personaje de Bakugo, otra vez hablando de Bakugo. No, el otro protagonista. Bueno, personajes como Bakugo cuando se enfrenta a Uraraka, ¿se acuerdan que toda la gente estaba diciendo, el público, sus amigos, bueno, compañeros bien dije, Sí. están diciendo que no sea tan duro con ella porque una mujer que está actuando igual que un villano? Y al final de toda esta pelea, Bakugo piensa que Deku había hecho todo eso. También ya, como lo que pasa con Kaminari. que no debía ser tan duro con Bakugo, Con Uraraka. con Uraraka porque Es una mujer. es una mujer. Y se acuerdan lo que dice Bakugo, que aparte de ser mujer dice que ella es débil. Sí. Y Bakugo le responde, ¿qué parte de ella fue débil? Esa parte a mí me gustaría analizarla para analizar el desarrollo y el componente psicológico de Bakugo, que es otro muy buen personaje. Yo, una de las cosas de también porque lo considero un buen protagonista, ya analizamos a Midoriya como protagonista, también hemos analizado bastante de All Might como protagonista. Bueno, le toca el turno a Bakugito. Por ejemplo, hay que meternos por ahí por alguna parte. Por ejemplo, Bakugo podemos entender un poco por qué él fue así con la Uraraka. Porque, a ver, la crianza que tuvo Bakugo, tuvo a su madre. ¿Han visto ¿Ustedes a la han visto a mamá? la madre? La madre es una persona de carácter muy fuerte. De hecho, es una personaje de carácter tan fuerte que ella misma reconoce y dice de que fue ella la que prácticamente eligió al papá de... O sea, el papá de Bakugo nos dice que no se dio ni cuenta cuando se casó con No se dio cuenta, o sea, de carácter tan fuerte que te eligieron, te escogieron y aquí estás. Es un personaje que está a la par de Bakugo. Hemos visto que Bakugo a su manera también está bastante roto. Estos se quejan porque Midoriya está roto y yo digo que parte de eso tienes derecho a quejarte si desde el principio te lo rompieron. De hecho, en el caso de Midoriya, cuando a ella le dan el man foral, en el caso de Midoriya tenemos que es un poder que tiene la habilidad de traspasarle su habilidad es mejorada a otro portador. La habilidad mejorada a otro portador. Teóricamente, All Might es el padre de Midoriya. Familia. Son familia. Bueno, en fin. Entonces, yo digo, ¿por qué gente en la actualidad se emputa y dice que fue un power up el tema de incluir la habilidad de los portadores anteriores y desde el principio te dijeron? Te lo enroscaron en la cara, te mancharon la cara prácticamente diciéndote de que esa habilidad tenía la posibilidad de transmitirlo al siguiente portador.
Y obviamente es una habilidad mejorada. Es una habilidad que ya está rota, o sea, All Might está roto y aún roto y todo sigue siendo buen personaje. O sea, yo no veo casi gente que se hate a All Might. No he visto. Yo no he visto hate hacia All Might y porque All Might está roto, críticas nefastas hacia la figura de All Might. Para nada, al menos con el argumento de que está roto. Ah, pero claro, si es que Midoriya uno de los personajes de shonen del momento, entonces, porque es así. Primero en la casa. No, es que muchas veces siento de que a la gente le falta eso, chicos. A mucha gente le falta leer mucho y también le falta analizar. No es bonito copiar porque a alguien se le ocurrió algo y copiar argumentos de otra persona aceptándolos como propios. Porque obviamente yo puedo simpatizar con muchas ideologías y las puedo adoptar como propias. Más es que yo mismo me voy a estudiar el caso, me puedo dar cuenta de que las cosas cambian. Eso sí, o sea, también puede existir la posibilidad, porque lo he visto, de gente que analiza lo mismo que yo y parece que estamos viendo obras diametralmente opuestas. Yo no estoy viendo lo mismo que esa persona y esa persona no ve lo mismo que yo y estamos criticando exactamente los mismos puntos. ¿Bien? Bueno, lo que sí yo he podido notar al menos de la gente que suele criticar ciertos puntos es que les falta un poquito más de estudio. Estoy diciéndolo por cierto video que vi, que estoy pero tirando exactamente los mismos argumentos, pero contraargumentando todo. Por ejemplo, hablando otra vez de Bakugo es un personaje bastante hipócrita. Bakugo es hipócrita, y que sea hipócrita lo convierte en un mal personaje. Es realista. Lo hace súper realista. Si se dan cuenta, lea nuevamente la lista que está ahí. A ver, historia, trasfondo, ideología, método, potencia psicológica y moral. Técnicamente hablando, si es que un personaje es capaz de escribirse de esa manera correctamente, se vuelve un personaje realista, ¿cierto? Y se vuelve un personaje realista porque un personaje realista debería lograr dos cosas. Debería lograr empatía o identificarme con dicho personaje. Y si puede lograr ambas cosas, muchísimo mejor, porque es muy posible que termine siendo mi personaje favorito. Si puede lograr empatía y además identificarme con dicho personaje. Bakugo es un personaje bastante odiable. Es un personaje bastante odiable. El hecho de que un personaje te produzca algo, pero algo visceral, Es que es un buen personaje. está bien escrito. Por ejemplo, Mineta, ¿te gusta Mineta? No, Lo odio. Y te produce algo y Mineta no es mal personaje entonces. Es Si te produce algo. Claro, pero obviamente aquí tenemos que ver qué tan bueno y qué tan malo es. En el caso de Mineta tiene un montón de fallos dentro de la obra. Lo que pasa es que el fallo con Mineta es un personaje intrascendente. Es que eso. Entonces eso, su intrascendencia, hace que el personaje se vuelva malo. Para mí Mineta, de lo que he podido ver en My Hero, es un pésimo personaje. Es un personaje que no debería existir de momento. Quizá con el tiempo lo desarrollen. Es que un personaje para reinar. Necesitamos ejemplos de relleno. Podrían haber rellenado con otro personaje un poco más simpático. Es un cliché, de hecho es un cliché y un estereotipo mal trabajado. Horikoshi no es que todo lo haga bien, también se equivoca. Siento que la manera de cómo ha manejado a Mineta ha sido muy mala. Yo siento que Horikoshi no sabe manejar a Mineta. Nosotros hemos planteado maneras Sí, de no. poder usar a Mineta. De hecho, yo con la Loli hemos planteado maneras de cómo podrían utilizar a Mineta y hacerse un mejor personaje con ese uso. Pero, por ejemplo, al menos lo que podemos detectar en Deku, en Bakugo o en All Might, no tienen esos problemas que tiene Mineta para nosotras. Bien. Por eso que les digo, o sea, ya pensando nuevamente, como les comentaba, con el personaje de Bakugo siendo odioso y todo lo que quieran decirle, se comporta como su madre, o sea, y aquí incluso hay un factor de crianza y un factor genético también. De hecho, la crianza del mismo personaje hace que actúe de ciertas maneras, porque si ustedes vieron el último capítulo de Benjiro, van a ver que Bakugo está con unos niños y básicamente les propone pegarles porque se estaban comportando muy mal. ¿Te acuerdas? Sí. Y él responde, y todas las personas le cuestionan diciendo son niños, nosotros tenemos poderes. Y Bakugo los mira y le dice, así me crió mi mamá. Y entonces aquí volvemos con el tema del sexismo en My Hero, por ejemplo, y el desarrollo psicológico tan bueno que tiene Bakugo con este elemento en particular. Fíjense en una cosa, de partida nos podemos dar cuenta de aquí que Bakugo no tiene un... ¿cómo se llama esto? ¿Un sentido común? No tiene un sentido común similar al resto de sus compañeros dentro del universo de My Hero. El sentido común de Bakugo escapa al sentido común dentro del universo de My Hero. ¿Ya? Y eso lo hace verosímil con sus propias experiencias de vidas. ¿Por qué? Porque resulta de que Bakugo como personaje no ve a la mujer como un sexo débil, porque tiene a su madre como un ejemplo de mujer Y de crianza. y de crianza. De hecho, el mismo personaje de Bakugo va a actuar y ha actuado de forma de cómo lo haría su mamá, porque su madre se lo enseñó. Su madre le enseñó que el castigo físico es una solución para un niño berrinchudo. Entonces él no ve... Las personas como él, como habían dicho. Sí, él no ve antinatural el hecho de que yo pueda utilizar la fuerza física en un niño.
tampoco él ve antinatural agarrarse a putazo limpio contra una mujer porque el referente de mujer que tiene es su mamá. Y su mamá está a la par, le puede hacer la competencia a Bakugo en términos de poder. O sea, Bakugo en muchas ocasiones ha demostrado que le tiene incluso miedo a la mamá. ¿Ya? Le tiene miedo a la mamá. Le tiene ese respeto. ¿Por qué? Porque sabe cómo es la mamá. Entonces, él en ningún momento ve que una mujer vaya a ser débil. Y está bien porque de hecho en este universo de My Hero donde las personas tienen habilidades especiales sería absurdo pensar de que las mujeres son más débiles que los hombres. De hecho pueden haber mujeres muchísimo más fuertes por su habilidad. Por ejemplo, una de las poseedoras de One fue una mujer. Cosa que no suele ser muy común en los shonen, sobre todo en los shonen antiguos, donde ese tipo de roles no les dan tanta importancia a las mujeres. Excepto Senseiya. Senseiya es un buen ejemplo de contraargumentar esto. Es de los pocos historias antiguas donde nosotros vemos que ese tipo de sexismo no estaba tan incluido. Ustedes me pueden decir, pero Saori pasaba siendo la princesa en apuros. No necesariamente, porque resulta de que el rol de Saori en la construcción del mundo que plantea Senseiya es muy distinta. De hecho, es verosímil a la historia planteada. Ella, en realidad, es más fuerte que cualquiera de los caballeros que se tiene que protegerla. ¿Bien? Entonces, ella, de la manera como la ponen, en el lugar donde la ponen estratégicamente, la tienen que proteger, pero es porque la historia por sí misma se explica. ¿Cierto? Y es de las pocas historias donde nosotros vemos que ese tipo de sexismo no es marcado. O sea, no significa que porque no haya una mujer caballero dentro de los personajes principales de los caballeros que nosotros conocemos, Senseiya sea sexista en mal plan. Al contrario, la sola existencia de Saori te demuestra lo contrario. Y las otras caballeros mujeres que tienen un rol menos activo te demuestran lo contrario. Es que también no tiene por qué ser, es que necesariamente poner una mujer a la fuerza. Puede ser la mujer y encarar una cara diferente. Lo mismo pasa aquí con My Hero. Lamentablemente con Uraraka no podemos decir lo mismo. Es un personaje que en estos momentos sigue en pañales y que todavía no está bien desarrollado del todo. Lo que nos presentaron en lo que fue segunda y tercera temporada de Uraraka fue bastante bueno, especialmente la tercera temporada. Espero que la sigan desarrollando y que Horikoshi no tenga el mal del resto de sus compinches mangaka de shonen, que no saben escribir personajes femeninos o no saben escribir, y un personaje que es importante dentro de la historia lo escriben mal, como un mero apoyo. Y mal apoyo, lo peor de todo. Porque suelen ser muy malos. Hay autores que se esforzan a escribir personajes femeninos que simplemente no lo saben. Por ejemplo, siempre he dicho, Sakura no es un mal personaje en su materia prima, en su base. A mí me parece un muy buen personaje. Pero siento de que Kishimoto la escribió con las nalgas. Es que no te lo voy a explicar. No. Es muy lamentable. Y no estoy diciendo de que porque sea una personaje codependiente de Sasuke. De hecho, puede ser un personaje tóxico, codependiente y sumamente bien desarrollado. Lamentablemente ni eso hace bien. Entonces, en el caso de Uraraka nos falta ver eso. Y es bueno ver personajes como Bakugo también que escapan a la lógica dentro de su propia historia. Porque claro, o sea, la lógica en el mundo de My Hero, vuelvo a decir, es como nuestra sociedad, como la nuestra. O mejor dicho, es como la sociedad japonesa. Japón es un país sumamente sexista, muy sexista, y tiene grandes problemas hasta la actualidad. Hay una noticia que salió hace poco, es de este año 2020, en pleno año 2020 en Japón, muchísimas empresas han prohibido a las mujeres que usan gafas, anteojos, dejar de usarlos porque según ellos le dan una mala imagen a la compañía, dado de que como obviamente uno tiene problemas a la vista, probablemente deben haber chicas que miran muy fijo, o que quizá cuando les molesta mirar, quizá tengan, no sé, supuestamente eso hace sentir mal a los pobres japoneses, y ay, me sentí mal porque me miró feo esa japonesa pesada. No puede ser porque a las mujeres japonesas les obliguen, no solamente con el código de vestimenta, sino que también con el tema de los ojos, que es una discapacidad visual, y a los hombres no, porque son hombres. Pues claro, porque la mujer se ve pesada, se ve como una muralla, quizás una pared, y los hombres no, el hombre se ve intelectual. Sexismo puro y duro en Japón, es un país sumamente sexista. De hecho, tenemos personajes que también en el universo de My Hero son súper sexistas, como Kirishima Bebé. Kirishima Bebé es sumamente sexista. No estoy hablando de que el sexismo esté bien o que está mal dentro del anime, que después me dicen, ay, claro, está feminazi. No, estoy hablando y analizando una obra. Ahora, lo que opine yo del sexismo y si está bien o está mal, me lo guardo para mí. No se trata de eso, simplemente estoy identificando. Que tome yo el sexismo como un problema, que no lo tome como un problema, me lo guardo también. En mi corazón. Puede que me guste, puede que no me guste. Bueno, en realidad en el universo de My Hero lo siento y está bien. De hecho me gusta porque lo siento que es muy real. Eso lo hace todavía más real. Como que le puedo encontrar más. Me vuelvo a la Perdón. Bueno, entonces pensando en Kirishima Bebé. Kirishima Bebé
es un personaje que en muchísimas ocasiones hemos visto que él relaciona ciertas actitudes geniales, ciertas actitudes que sean dignas de admiración y dice, ¡oh, esos de hombres! ¿O no? Sí. Kirishima lo ha dicho en muchas ocasiones cuando encontraba a Bakugo genial, ¡esos de hombres! Lo de Deku también, alguna vez le he visto eso. ¡Esos de hombres! O sea, Kirishima abiertamente situaciones que a él le llaman la atención, que sean como de fuerza, que sean de abiertamente algo positivo, dice que eso es de hombre. Entonces se dan cuenta de que dentro de una misma obra, jugando con una sociedad sexista como la que tiene My Hero, porque ya lo vimos abiertamente, es una sociedad sexista. Ida-kun también tiene, me encanta Ida-kun, pero Ida-kun eres sexista también. No, pero es que ella es una chica. Y vuelvo a decir, o sea, aquí es independiente de que Bakugo creyera o no, de que Midoriya había ideado un plan para ayudar a su amigo Uraraka. Bakugo, porque él vio la habilidad, porque él simplemente sabe de que no puede subestimar a su contrincante. Él no va a escatimar en que sea una mujer, que sea un hombre, que sea transexual. Ve a todos los que son oponentes como lo son. Oponentes. Son oponentes. Y a los oponentes tú no puedes tratarlos con rosas, obviamente. ¿Ves? Si no Bakugo viendo con rosas. Ahora, ¿qué opino yo con respecto a cómo fue con Uraraka? Yo honestamente me siento bien. Y si yo hubiera sido Uraraka también me sentiría bien, porque significa que mi esfuerzo valió la pena, porque mi contrincante fue lo suficientemente honrado para tomarme a mí en serio. Porque Bakugo sí se tomó en serio Uraraka. Independiente de que se la haya tomado en serio porque pensó que Midoriya había ideado un plan extraño por detrás. Independiente de eso, él fue serio con ella porque era su contrincante. Él no fue más suave, él no tuvo contemplaciones especiales por el hecho de ser mujer. Porque muchos de los argumentos que también hemos visto en muchas historias es que la dejé ganar porque era una chica. Eso no es sexismo. O sea, honestamente, si ustedes me dejan ganar a mí sexy, sean todos los sexistas que quieran. Por ejemplo, me conviene. ¿te recuerdas en Dragon Ball Que Goku cuando peleó contra Milk no la golpeó? no la golpeó porque Y era hizo una una prueba mujer. de viento y listo. Sí. No se la tomó en serio. Ni le dio oportunidad. Tampoco le dio oportunidad. Bueno, o sea, se entiende en todo caso dentro de Dragon Ball. Hubiera sido absurdo para mí que realmente se hubiera tomado en serio peleas contra mí. Sí, pero... Pero si hubiera sido hombre, se le hubiera dado al menos una patada o un golpe en la cara. Bakugo hubiera hecho eso. Bakugo. Y después te va a responder, ¿qué parte de ella fue débil? Y con eso me ganaste Bakugo. Con eso me ganaste Bakugo. Bueno, creo que esta conversación sobre los personajes se explayó mucho. Sí, así Está que bien. es hora de finalizar. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado también lo que nosotros opinamos de las cosas que vuelven a un personaje un buen protagonista, un mal protagonista Principalmente el video sobre solamente de Bakugo. también. Así que eso, y queda en su decisión. O sea, nosotros ya expusimos lo que nosotros vemos y cómo comprendemos la historia. No tenían por qué ustedes comprender lo mismo que nosotros, y ya vimos que hay demasiados puntos divergentes. De hecho, nosotros cada vez que terminamos un capítulo de Hero nos podemos hablar entre nosotros. Sí, son sumamente divergentes los puntos, pero espero que les haya gustado y ustedes decidirán, en base al menos a lo que nosotros pensamos que es importante para analizar si es que es bueno o mal personaje protagónico, porque aquí nos centramos en el personaje protagónico. Ahora, si realmente es un buen personaje y tuvo un buen desarrollo, eso solamente se puede decir hasta el final, porque cosas como Bleach y Fairy Tail me han enseñado que se puede cometer mucha cagada en el camino de la historia. Creo que hasta Nanatsu no Taizai tiene conteniendo ese tipo de problemas. Así que síganos para más contenido similar. Y vuelvo a decir, recuérdense de que estoy aceptando donaciones y les voy a dejar abajito en la cajita de comentarios los links respectivos a mis redes sociales y a donar si es que quieren alguien ayudarme con mi pantalla verde. Entonces próximamente voy a aparecer haciendo un video en la playa, cuando en realidad va a ser solamente un video en la pantalla verde de atrás. Y bueno, sin más relleno todo, Bye vamos. bye.